Con Carmen venimos en nuestra capacidad personal de académicos y también queríamos hacer mención que en este trabajo que estamos haciendo sobre la organización del Congreso participa Valeria Palanza, que es subdirectora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Y hoy día queríamos concentrarnos en un tema particular que nos parece sumamente importante en las discusiones que ustedes van a tener como comisión, que es las ventajas de reconocer un Congreso o Parlamento bicameral. Decimos reconocer y no mantener por lo que vamos a decir a continuación. Pero en nuestra presentación, como pueden ver en la pantalla, queremos tocar 4 puntos principales. Una consideración preliminar, en segundo lugar, un diagnóstico del bicameralismo chileno como está diseñado actualmente, en tercer lugar, los riesgos que supone una alternativa unicameral y en cuarto lugar, las ventajas de un bicameralismo bien diseñado. Y si tuviéramos que pedirles que se queden con ciertas ideas de nuestra presentación, estas serían principalmente 3. Primero, que existen distintos tipos de bicameralismo. El que nosotros tenemos hoy día en nuestra Constitución es uno de muchos. El segundo es que los parlamentos unicamerales presentan muchos riesgos, sobre todo a objetivos que parecerían ser consensuados entre varios convencionales. Y en tercer lugar, un bicameralismo bien diseñado permite muchos objetivos que a nosotros nos parecen que son muy beneficiosos para lo que debería ser una futura constitución, como por ejemplo reconocer la diversidad de sensibilidades sin descuidar la importancia de promover la regionalización. En segundo lugar, desconcentrar el poder del centro de Chile, es decir, quitarle poder a Santiago. En tercer lugar, también distinguir claramente los intereses del Estado, es decir, los intereses a largo plazo, de los intereses de corto plazo que podrían estar representados en los gobiernos de turno. En cuarto lugar, favorecer la deliberación ciudadana. Y por último, también incrementar instancias de representación y tipos de representación de distinto tipo. Existen 2 principios democráticos en tensión en el diseño de un parlamento. En primer lugar, y como puede evidenciarse del estallido social del 2019, el futuro Parlamento, creemos nosotros, debería reconocer en términos de representación la diversidad de nuestro país y su población. Esto es muy importante porque durante el sistema electoral con que se inició la transición democrática, producto de un sistema mayoritario y también del diseño de los distritos, estuvieron invisibilizadas muchas de estas diversas cosmovisiones e identidades ideológicas y de muchos distintos tipos. Con lo cual se ha avanzado con el sistema electoral del 2015, pero creemos que es muy importante para reconocer esta diversidad, en primer lugar, que el Congreso reconozca una representación proporcional de la población, lo cual es muy importante porque si no se pueden individualizar muchas de nuestras diferencias. Sin embargo, avanzar en esta línea sin matices podría presentar muchos riesgos de centralismo, como por ejemplo ocurre en el Parlamento Unicameral de Perú, en donde cerca de un cuarto de los representantes del Parlamento provienen de Lima o de sus alrededores. Y en este sentido, el segundo principio en tensión sería que si bien tenemos que reconocer en nuestro futuro Parlamento diferencias y nuestra diversidad, igualmente no tenemos que descuidar la importancia de potenciar el regionalismo y las importancias tanto de la coordinación de las regiones a nivel central y de su incidencia, como también que exista una representación territorial en un plano de igualdad, porque es fundamental que todas las partes del país valgan igual. Y en ese sentido, para ir avanzando, nosotros tenemos un diagnóstico muy crítico del bicameralismo actual, y por eso mismo decimos reconocer y no mantener el bicameralismo. Porque si es que uno revisa ambas cámaras hoy día, están diseñadas en términos prácticamente iguales. Y así si se miran a sí mismas, ellas pueden ser vistas como espejos. ¿Por qué es esto? Primero, porque tienen atribuciones prácticamente idénticas, lo que facilita el bloqueo del proceso legislativo. Y en ese sentido no es azaroso que justamente muchos de los mecanismos de veto que estableció originalmente la Constitución de 1980 estuvieran concentrados en el Senado, como por ejemplo en los senadores designados. Y además es igualmente importante no tener atribuciones idénticas. ¿Por qué? Porque impide diferenciar el rol que tiene cada una de las cámaras. Y por eso hoy día puede ver que el Senado muchas veces trata de fiscalizar y también la Cámara de Diputados trata de tener roles que no les corresponden.
En segundo lugar, la lógica de representación en nuestro Congreso es prácticamente idéntica. ¿Por qué? Porque el principio que rige la representación para la elección de los parlamentarios en una y otra Cámara es prácticamente la misma. Es decir, a mayor población en una unidad territorial, más cantidad de representantes. Y además, las circunscripciones senatoriales muchas veces coinciden, sobre todo en los extremos de nuestro país, con los distritos de los diputados, lo cual genera muchas distorsiones de representación. Y por eso, las regiones muchas veces pesan distinto en la representación política, algo que no es deseable si se mantiene un sistema bicameral. Y además, como el diseño actual no logra mantener o conciliar la representación poblacional o proporcional, como decíamos al principio, y además la territorial, se produce lo que en inglés se llama el malapportionment, es decir, que no existe una igualdad de voto. Y así, por ejemplo, un voto en Maipú o Puente Alto vale muchísimo menos que un voto en Puerto Aysén o Arica. Y si es que consideramos eso, hay muchos que dicen que una segunda cámara sería un gasto innecesario. Y es por eso las muchas ventajas que tiene un sistema bicameral como forma de organizar un parlamento no parecerían claras en el diseño actual que consagra la Constitución de 1980. Y así es difícil o costaría justificar el mantenimiento de un sistema bicameral como lo conocemos hoy día. Bueno, primero quería agradecer que nos hayan invitado. La verdad que para nosotros es un verdadero honor estar aquí. Yo quería ahora, siguiendo la conversación de Eugenio, ¿por qué nosotros proponemos un sistema bicameral? También porque el sistema unicameral tiene fuertes riesgos, justamente estos principios que creemos que... ¿Ahí? Gracias. Ahí. ¿Por qué nosotros también queremos proponer un sistema bicameral? Es porque creemos también que existen riesgos de un sistema unicameral que atentan contra ciertos principios que pensamos y hemos visto reflejados, de hecho, en las discusiones de la Convención. En primer lugar, porque refuerza fuertemente la centralización. Yo creo que hay un diagnóstico compartido de empujar, ¿no es cierto?, la descentralización, la valoración de las regiones y un sistema unicameral, sobre todo si pensamos que queremos propender a la igualdad del voto, es decir, que se refleje la distribución poblacional de la población. Va a pasar si pensamos que la región metropolitana concentra un 40% de la población y realmente se va a querer mover a un sistema que refleje la igualdad del valor del voto, en el fondo de cuántos... va a pasar probablemente, ¿no es cierto?, que se van a concentrar una gran proporción de parlamentarios de la región de Santiago, y por lo tanto se va a reforzar una centralización que ya es muy grande y que de hecho justamente se quiere revocar. Y por lo tanto, un sistema unicameral nosotros lo vemos como que se opone a una efectiva descentralización. En ese sentido también vulneraría derechos de ciudadanía de regiones menos pobladas, porque su voz en términos de representantes y de discusiones sería mucho menos escuchada, porque tendría mucho menos representantes porque son menos personas. Y además da una sola vía de acceso a la ciudadanía. Si pensamos en una democracia representativa, a través de las elecciones, un Congreso unicameral solo da un voto. Si, como hemos visto en las discusiones, incluso pensamos en un sistema de gobierno parlamentario, las personas solamente tendrían un voto. En un sistema bicameral tendrían dos formas de acceder a las instancias de representaciones o a los parlamentarios. También genera dificultades al diseñar las facultades no legislativas, especialmente el rol fiscalizador. Y acá quería detenerme en dos aspectos. El primero, nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que como una forma de conciliar los poderes del Ejecutivo y del Legislativo, ¿no es cierto?, pueden haber nombramientos de autoridades por una parte, pero también es muy importante su rol fiscalizador. Pero si una misma Cámara nombra a las autoridades o ratifica a las autoridades y también debe fiscalizarlas, es juez y parte. Y eso genera conflictos de interés. Y después, si pensamos en una herramienta fundamental que ha sido la acusación constitucional, bueno, si pensamos solo una Cámara, eso violaría los principios de debido proceso establecidos en los derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces yo creo que eso genera una dificultad adicional. Pero sobre todo concentra el poder. Cuando estamos pensando en distribuir el poder, ¿no es cierto?, en dar más en descentralizarlo, esto concentra el poder. Y si uno piensa que las constituciones creadas bajo gobiernos antidemocráticos
tienden a favorecer la concentración del poder, yo creo que nos debería dar cierta pausa que la Constitución, el Congreso Unicameral de Perú, fue instituido en la Constitución de 1993, que fue después del autogolpe de Fujimori, y en Ecuador se implementó definitivamente la Constitución de 1939, que como saben fue, ¿no es cierto?, bajo la Junta de Gobierno Militar. Eso nos da una pausa a pensar que efectivamente se puede concentrar el poder, pero sobre todo porque puede llevar, por una parte, a conflictos con el Ejecutivo que son muy difíciles de resolver, o una estabilidad, como han visto nuestros países vecinos, podría incluso llevar a lo contrario que querríamos, que es una dominación del Ejecutivo sobre el Legislativo. Y para terminar, nosotros estamos pensando en características de un bicameralismo bien diseñado. ¿Qué consiste eso? Tiene dos propiedades. Una es la asimetría, se diferencian los poderes y atribuciones de cada una de las cámaras, y no congruencia, que significa que son diferencias en la lógica de representación. Entonces, en primer lugar, desconcentra el poder. Un sistema bicameral permite desconcentrar el poder central y darle más poder a las regiones. ¿Por qué? Porque permite conciliar, como decía Eugenio, dos principios fundamentales, ¿no es cierto? La representación proporcional de la población. Nosotros queremos reflejar y develar las diversidades que existen, y para eso necesitamos una representación proporcional, pero también necesitamos una igualdad de pie de todas las regiones entre ellas, para favorecer y tender a una verdadera descentralización. Y este espacio, en la segunda cámara, ¿no es cierto?, tenemos una cámara base y una segunda cámara con representación territorial, también es un espacio importante de coordinación entre las regiones, pero sobre todo, y algo que no se puede lograr, por ejemplo, con los gobernadores regionales, es que de incidencia en la política nacional. Al estar las regiones en igualdad de pie, todas sentadas en una segunda cámara, todas van a poder incidir en igualdad de condiciones en la política nacional que les competa. Por último, nosotros creemos que favorece la deliberación, y quisiera unirlo a la simetría que permite resolver el potencial bloqueo. Esto, como comentaba Eugenio, un problema que observamos con la actual configuración son bloqueos o retardos, ¿no es cierto? Y acá tenemos que conciliar que queremos que se produzcan los cambios, pero no es malo, y por eso quería destacar el favorecer la deliberación, no es malo, por ejemplo, que las regiones, si hay una diferencia de opinión, se puedan resolver, podamos dialogar, puedan estar más actores a conversar, y eso favorece la deliberación. Y si estamos preocupados por bloqueos, bueno, la simetría, que eso lo podemos conversar si quieren las preguntas, podría resolverlo. Y finalmente quisiera comentar que permite distinguir de manera más precisa los intereses de más largo plazo, que son del Estado, y eso lo podría tener una segunda cámara, con los intereses y la reacción de más de corto plazo, que necesitamos ejecutar más cambios, que son del gobierno. Y para terminar, yo creo que es importante distinguir que el bicameralismo y los beneficios de este tipo de bicameralismo se pueden realizar ya sea sistema parlamentario, presidencial, semipresidencial, semiparlamentario. Así que con esto termino, y de nuevo muchísimas gracias por escuchar.